que construye la coordinadora de sostenibilidad de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, y me están acompañando de mi equipo. Adelante, Giovanni. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi nombre es Giovanni Rincón, dirijo la línea de gestión gremial de contratación pública en Camacol, Bogotá y Cundinamarca, que agrupa a contratistas de obra civil, consultores e interventores de proyectos del distrito. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Adelante, Joan. Gracias. Y adicionalmente también nos acompaña Valentina Stalin, hace parte del equipo jurídico y pues nos está acompañando también en este espacio. Vale, adelante. Gracias, Joana. Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Valentina Stalin, estoy en la coordinación jurídica desde Camacol y pues muy contentos de que nos hayan extendido esta invitación tan importante para los gremios y para el crecimiento de las mujeres y de la ciudad. Y bueno, y pues en unos minuticos se nos va a conectar nuestro gerente Alejandro Callejas. Se excusa un par de minutos, está cerrando también un tema, pero se va a conectar a este espacio también. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Tienen algo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Les pido excusas por mi cámara, ya que están en este momento reinstalando unos programas en el computador y no la puedo prender. Está Caterina Tavares. Yo soy de Fenalco, Bogotá, y vengo en representación del doctor Juan Esteban Orrego, que no se pudo conectar, pero pues le doy el paso a presentación a Caterina. Muchas gracias, Caterina Tavares, de FENALCO Presidencia Nacional, directora de Productividad y Competitividad. Nuevamente, muchas gracias por extendernos esta importante invitación y estamos muy atentos. Buenas tardes, soy Jimena Lozano, soy la jefe de gestión humana de FENALCO Bogotá. Agradecemos la invitación y excusando al doctor Juan Esteban que no se pudo asistir. Listo, perfecto. Entonces, si me dan un minutico y hago acá, pregunto a la secretaria cómo va, antes de empezar. Ana, si quieres vamos proyectando la presentación. Ya, está diciendo que ya está terminando, es que está en reunión con la alcaldesa y ahí es difícil como pues poder pararse y decir que por favor termine la reunión. Pero antes de eso yo tal vez quisiera como abrir el espacio a unos datos que hemos venido procesando y que son muy dicientes como de la situación laboral de las mujeres en Bogotá. Pues todos somos conscientes que siempre ha habido una brecha de género en el mercado laboral, que la participación de las mujeres siempre ha sido menor que el de los hombres, que la remuneración de las mujeres usualmente en cargos comparables tiende a ser menor que los hombres, y que hay, digamos, unas brechas importantes de acceso a ciertos tipos de trabajo. Sin embargo, pues el COVID agravó esa situación a unos niveles que nunca habíamos visto. Y si bien la economía ya ha logrado recuperarse pues de una manera importante, cuando uno mira los datos del mercado laboral entre hombres y mujeres en Bogotá, se da cuenta que la brecha de género se aumentó.
O sea, en Bogotá, antes de la pandemia, la participación de mujeres en el mercado laboral era 47%. Para que hoy en día las mujeres tuvieran esa participación en el mercado laboral, deberían haber 81.000 empleos más de mujeres. Entonces hay una brecha que estimamos de 81.000 empleos entre hombres y mujeres, no para que haya equidad de género, sino para que estemos en las mismas condiciones que antes de pandemia. Para que las mujeres vuelvan a estar en el mismo nivel prepandemia, necesitamos recuperar 260.000 empleos para mujeres y 124.000 empleos para hombres en lo que falta del año. Y lo más grave, digamos, que estamos viendo de los datos es que no solo pues se perdieron empleos en los sectores, digamos, típicos en donde hay una alta participación de mujeres, como preparación de alimentos, educación, cuidado, confecciones, manufacturas, sino que los empleos que se están recuperando están siendo capturados más por hombres que por mujeres. O sea, los hombres les están cogiendo empleos que antes eran de mujeres. Por lo tanto, la participación de los hombres en casi todas las actividades económicas es mayor hoy en día de lo que era antes de la pandemia. Y esto sobre todo se ve en sectores como la construcción o los sectores, digamos, que son sujetos de este decreto. Entonces, pues simplemente quería como contarles esos datos que venimos procesando y que consideramos que son importantes siempre tener en mente y tal vez difundir. Creemos mucho que es importante como seguir como esos ejercicios de difusión con las empresas para que siempre estén pensando en la importancia de que tomen decisiones de contratación y de vinculación que traten de promover la equidad de género. Ya la secretaria dice que está entrando. Sí, hola queridos y queridas, ¿cómo están? La secretaria ya está entrando, estaba terminando una reunión con la alcaldesa, pero ya está libre un minuto, ya tiene en su poder el link, entonces yo creo que ya está haciendo todo el trámite logístico del ingreso a su computador y ya la tendremos aquí para que nos cuente sobre el decreto 332 y la razón por la cual pues les invitamos hoy a esta conversación. Secretaria, bienvenida. Estábamos aquí precisamente ya con todos y todas. Créanme que lo último que pensé era que una reunión de la alcaldesa se iba a entusiasmar tanto y no me podía parar. Perdón, mil disculpas. Dale, tranquila. Aquí ya están todos los colegas de los diferentes gremios, secretaria, entonces cuando usted quiera comenzar, arranque. Estado que sé que, primero, pues mil disculpas por estar entrando tarde. Creo que como sé que ya se presentaron, me da pena volver a pedir, entonces si quieren al final, o sea, si quieren al final o cuando cada uno pregunte o algo así, entonces hablamos un poquito más en personal, para no hacerles esperar más. Entonces, pues primero, muchísimas gracias. Con algunos de ustedes he estado, con otros no, así que un placer. Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, y me parece la razón por la que queríamos tener esta reunión con ustedes es porque tal vez yo empezaría lo más grande, y es que la reactivación económica no nos puede profundizar las brechas que hay de género que existían antes de la pandemia. ¿Y eso qué significa? Antes de la pandemia, pues
el desempleo de mujeres era mayor, la pobreza en las mujeres era mayor, la pobreza concentrada en los hogares con jefatura de mujer es mayor, y la pandemia lo agudizó, ¿verdad? Ya más mujeres perdieron el empleo por el hecho de ser mujeres, es decir, la pandemia nos pegó duro a hombres y a mujeres, pero más mujeres perdieron el empleo. Calculamos que son 81.000 mujeres más perdieron el empleo por el hecho de ser mujeres, porque tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidar, o porque los sectores feminizados se vieron particularmente afectados. Y hoy, cuando nos planteamos esta reactivación, pues creo que lo mejor que podríamos hacer como sociedad es no salir igual a como estábamos antes de la pandemia, sino aprovechar la reactivación para cerrar las brechas, para cuestionarnos y preguntarnos cómo podemos lograr que los sectores tradicionalmente masculinizados jalonen, incluyan a las mujeres, o cómo también vamos a hacer que los sectores más feminizados se reactiven. Es decir, si hay sectores que están jalonando la reactivación, y maravilloso que lo estén haciendo, que las mujeres seamos parte de esa reactivación. Y esto es lo que está detrás. Esta es, digamos, la motivación del decreto 332 de 2020 que adoptamos en Bogotá al final del año pasado. Y es, queremos tomar medidas y una decisión de la administración para promover esa participación de las mujeres en el Distrito Capital. Siguiente, por favor. Entonces, hoy rápidamente vamos a hacer 4 cosas, una introducción de por qué Bogotá necesitaba este decreto, es decir, por qué este y no otro, en qué consiste el decreto 332 de 2020, ¿qué implica entonces más en detalle las obligaciones de los contratistas? Es decir, esto en qué se traduce, y pues que podamos abrir a preguntas para que resolvamos cualquier duda que haya. Voy a presentar yo una parte y va a presentar Ana María Ochoa en una segunda parte, y al final va a hacer algunas conclusiones Carolina Salazar. Entonces, ¿para quién? Lo primero es, ¿por qué este decreto y por qué la importancia de este decreto? Entonces, lo primero es eso. Este es un decreto, su nombre lo dice muchísimo, es un decreto por el cual se establecen medidas afirmativas para promover esa participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital. Ahora veremos cómo es que el distrito pues contrata mucho, y cómo entonces teníamos que incorporar algunas condiciones para aumentar esa participación de mujeres en la propia contratación que hacemos. ¿Para quién aplica? A veces se puede dar a entender que es un decreto que aplica únicamente para que le cae el peso al sector privado, y no, es para ambos, es para el sector público y es para el sector privado. Para el sector público es para todas, entidades y organismos del distrito a la hora de contratar, es subir esta participación de mujeres a la hora de contratar, pero también en esta idea de la corresponsabilidad y de que esta reactivación la vamos a hacer de la mano, también es para aquellas empresas del sector privado que contraten con el distrito, es decir, a quienes les adjudicamos estos procesos de contratación, y por eso es tan importante. ¿Por qué entonces? ¿Y por qué es tan importante esta parte? Porque la participación de mujeres aporta a muchas, o sea, no es solo por más mujeres, es porque esto tiene algo detrás. Lo primero, sabemos que más mujeres nos garantizan, uno, garantizar los derechos de las mujeres, pero dos, también que mejora integralmente a los hogares. Es decir, a partir de la generación de ingresos de mujeres se mejora el desarrollo de la ciudad, se mejora el desarrollo de los hogares. Es además está completamente asociado a un modelo que sea más económico, más justo, más incluyente. A eso me refería cuando empezaba en un principio, a por qué no podemos volver a la situación anterior, por qué tenemos que evitar que se siga profundizando esta brecha del impacto económico de la pandemia, y más mujeres por el hecho de ser mujeres quedándose por fuera de la recuperación y la reactivación. Y pues realmente que
eso también está pues relacionado al tercer punto. Muchos sectores han dicho y han manifestado su interés de aumentar la participación de mujeres en estos campos. Y entonces que esta sea, que podamos hacer estas transformaciones de escenarios laborales que son tradicionalmente masculinizados. Siguiente. La otra razón para hacerlo es que el gasto que está asociado a la contratación pública dentro de los gastos totales de los gobiernos y en proporción al PIB es muy significativo. Por eso, de hecho, pues muchas veces nos remontamos a los años 30 y época de reactivación, pues el gasto del sector público ayuda a jalonar. O esto es algo que hemos visto en distintos momentos de crisis económicas y es la necesidad de aumentar esa contratación pública. Pero en el caso de Colombia en particular ha demostrado que está incluso por niveles del promedio regional, es decir, que el gasto asociado a la contratación pública tiene un peso particular en el PIB. Para el 2007 ese porcentaje en contratación pública era de un 31%, mientras que, para darles una idea, mientras que para América Latina y el Caribe era solo el 21%, es decir, estábamos 10 puntos porcentuales por encima. Para el 2017 también ven que el porcentaje de Colombia ya había subido un poco, era el 33%, casi 34%, mientras de hecho el promedio en América Latina había bajado, era el 17%. Entonces, a lo que voy es que el gasto en contratación pública como porcentaje del PIB en Colombia es muy alto. Y en Bogotá, pues pasa lo mismo. Y entonces, por eso, esos gobiernos locales y esos gobiernos nacionales pues son un actor económico vital en esta reactivación, de manera que si no nos poníamos unas condiciones en este sector que le aporta tanto al Producto Interno Bruto y que explica tanto el comportamiento del Producto Interno Bruto, pues era muy difícil o es muy difícil que realmente logremos aumentar esta participación de mujeres en la reactivación. Siguiente. Y entonces, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué se vuelve esta iniciativa aún más importante en medio de la situación actual? Y es por todos los impactos diferenciados en la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues con esto de alguna forma empecé, pero creo que esto lo hace mucho más claro. Y es que las mujeres, digamos, mientras en Bogotá en el trimestre de mayo a julio del 2020 la tasa de desempleo para las mujeres fue del 28%, para los hombres fue del 22%, es decir, en los peores momentos, ahí está, en los peores momentos vimos que alcanzaba a haber diferencias hasta de 6 puntos porcentuales, eso estoy refiriéndome a esa primera gráfica a la izquierda, a la penúltima barrita, donde vemos la diferencia tan marcada en la reactivación económica o pues en la contracara, en el desempleo. Y pues sí, se ha venido cerrando, es cierto que se ha venido cerrando, pero seguimos observando una brecha de hombres, una brecha de desempleo, digamos, entre hombres y mujeres del 3,4% en el distrito. Siguiente. Y entonces, nuestras grandes apuestas. ¿Y por qué? Más que por el decreto, ¿por qué tenemos que ser tan aliados acá? Sí, el decreto es una manera de materializar el compromiso, es una manera de verlo, es una manera de exigirnos al sector, pues digamos, directamente al distrito y a nuestras contrapartes en un momento de contratación. Pero pues tenemos que, digamos, más allá del decreto, yo creo que es importante que pensemos de la siguiente manera. La primera es que pues haya un apoyo en los espacios de socialización con las empresas, digamos, que ustedes lo cuenten, que ustedes sepan, ustedes agrupan empresas, son empresas, como que cuenten por qué esta importancia, que transmitan el por qué más allá de, salió un decreto que venga, tenemos que cumplir. No, sino que como sociedad nos montemos, que el sector privado, con el cual además debía haber empezado por ahí, pues evidentemente estoy enormemente agradecida porque cualquier comportamiento que estamos viendo, aparte del sector de la contratación pública, pues es gracias a ustedes. Entonces, realmente muchas gracias, pero digamos, seguir apoyando esta idea, como que transmitamos este chip de la importancia de aumentar la participación y la contratación y retención de mujeres. Entonces, eso es muy importante.
Lo segundo es que otra apuesta es el sello para la equidad de género en el sector privado. Yo creo que también es bueno reconocerlo, es decir, es bueno reconocer cuáles empresas le están apostando, cuáles sectores le están apostando, y eso, reconocer eso, no, hay gente que dice, pero ¿por qué hay que reconocerlo si eso así debería ser? No, porque es bueno reconocerlo, porque reconocerlo contagia, y contagia de manera positiva. Y por último, pues, que logremos entonces articular esta promoción de oportunidades de empleo en los procesos de reactivación. Yo quería dejar hasta acá, yo sobre todo quería que de mí oyeran por qué soy una convencida de que esto pase, por qué soy una convencida de que tenemos que aprovechar y que Bogotá sea un ejemplo para mostrar cómo la reactivación nos sacó mejor que antes de la pandemia, y cómo no podemos seguir aferrados a la situación antes de la pandemia, porque ahí había una gran desigualdad entre hombres y mujeres, y que esta sí es una oportunidad concreta de la mano entre el sector privado y el público para cerrar esta brecha. Si quieres, sigamos. Muchísimas gracias, secretaria. Pues por todas las razones que escucharon y por todas estas motivaciones fueron que la alcaldesa mayor de Bogotá tomó la decisión el año pasado de expedir el decreto 332 precisamente como una herramienta que permitiera establecer unas medidas afirmativas para poder promover esa participación de las mujeres en toda la ejecución de los contratos y de los convenios que fueran celebrados por el Distrito Capital. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Distrito Capital pues es a nivel nacional una de las entidades más grandes que manejan recursos del Estado, y pues esa es la razón primordial por la cual se tomó la decisión de expedir un decreto que permitiera de una u otra manera obligar a las entidades y a los organismos distritales a generar herramientas en torno a la contratación estatal que permitieran vincular a esas mujeres, y adicional a ello nos ayudará en todo el tema de la reactivación económica. Este decreto, como ya lo manifesté, está dirigido a todas las entidades del nivel central y del nivel descentralizado del Distrito Capital que se encuentren sometidas al Estatuto General de Contratación, pero también pues por ende estaría dirigida a todas aquellas entidades o empresas que contraten con el distrito. Esa es la razón por la cual quisimos invitarlos para que tuvieran conocimiento del decreto, para que supieran que en el evento dado que se quieran presentar algún proceso de contratación con cualquier entidad del distrito, van a encontrar unas obligaciones especiales relativas a la participación de las mujeres en la ejecución de los contratos. Entonces el artículo 3º del decreto, el decreto trae 6 artículos, es muy pequeño pero tiene un contenido bastante importante. El artículo 3º del decreto, que es la parte casi que primordial del mismo, nos establece que en todos los contratos y en todos los convenios que suscriban las entidades, organismos y entidades distritales, se le deben exigir a los contratistas que vinculen un porcentaje mínimo de mujeres durante toda la ejecución del contrato, dependiendo de unos porcentajes establecidos en una tabla que se encuentra en ese artículo 3º del decreto. Esta tabla, como ustedes lo están observando en la presentación, allí hay un ejemplo, pero en la diapositiva siguiente van a poder observar la tabla. En esa tabla pueden observar que los porcentajes son, digamos que van aumentando año tras año, es decir, que los mismos no son unos porcentajes quietos, sino que son progresivos, y adicional son unos porcentajes que se establecieron de manera diferenciada por cada una de las ramas de las actividades económicas. Esta tabla lo que nos está mostrando es que a 1 de junio del año 2021, es decir, que este decreto ya está aplicando para todos los procesos de contratación que están adelantando las entidades, se deben exigir esos porcentajes que están viendo de acuerdo con cada una de las ramas de la economía. Acá es importante tener claro que esos porcentajes se van a exigir no
dependiendo de la misionalidad o la constitución que tenga la entidad pública que desee contratar, sino que tiene que ver es con el objeto de contratación que se está adelantando en el proceso de selección. En ese orden de ideas, por ejemplo, la Secretaría de Educación no significa que porque esté en la rama de la educación asimismo tenga que establecer los porcentajes, sino que, por ejemplo, si ellos adelantaron un proceso de contratación para una construcción, para un mantenimiento, para una obra, tendrán necesariamente que aplicar para ese proceso específico el por ¿Se congeló Ana María? ¿Soy solo yo? Se congeló. Creo que se congeló Ana María. Yo puedo continuar. Dale, Caro, adelante. Perfecto. Entonces, como Ana María lo venía diciendo, pues es un decreto que establece unos porcentajes mínimos de vinculación de mujeres a los contratistas del distrito. En esta tabla vemos la línea base que corresponde pues no vemos la línea base, vemos los porcentajes que se van a aplicar. La línea base en general fue 1% menos de los porcentajes que se van a aplicar a partir del 1 de junio. Por ejemplo, en el sector de construcción tiene que haber por lo menos un 6.8% de vinculación de mujeres, a partir del 1 de junio del 2022 9.3% y a partir del 1 de junio de 2023 13.8%. Y así sucesivamente está definido para las diferentes ramas. Las ramas que aumentan la participación de manera progresiva son aquellas en donde justamente hay una participación de las mujeres menor al 50%, y haciendo unos estimativos iniciales esperamos que el impacto de este decreto aumente la participación de las mujeres en estos sectores en 6.000 empleos hasta el 2023, que si bien digamos los porcentajes y el aumento progresivo pues puede ser causal, digamos, como de preocupación o de cómo vamos a hacer esto, pero realmente cuando uno lo mira, el impacto pues es un impacto no necesariamente tan alto y podemos hacer y aunar esfuerzos para lograr llegar ahí e inclusive superar esos parámetros que hemos definido. Siguiente. Qué pena, regresé, es que se me fue la luz y entonces perdí el internet, disculpen. Está bien, Ana, si quieres continuar. Perfecto, entonces les estaba comentando, les estaba explicando un poco del artículo 3 del decreto, y pues Carolina ya estaba comentando todo lo que es lo de los porcentajes progresivos y diferenciados. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que ese mismo artículo establece que aquellos contratistas que deseen, o los proponentes, ¿no?, que deseen contratar con las entidades del distrito, deberán hablar las mujeres, y es importante tener en cuenta que durante la ejecución del contrato deben mantener la vinculación de todas esas mujeres. Para ello, el decreto establece que se debe presentar a la entidad una manifestación bimensual suscrita por el representante legal o por cualquier otro documento que la supervisión o la interventoría considere pertinente para poder demostrar que efectivamente sí tiene esas mujeres vinculadas. Porque el objetivo realmente aquí no es solamente vincularlas al inicio del contrato, es vincularlas durante todo el plazo de ejecución. Por esa razón, el mismo decreto establece que tanto los contratistas deben mantenerla y deben demostrar que efectivamente sí tengan esa vinculación, y también trae una obligación para las entidades a través de los supervisores y los interventores de los contratos, donde nos establece que ellos son los encargados de verificar que efectivamente esa vinculación sí se esté cumpliendo de una manera adecuada. Para ello, por favor, sí, podemos avanzar un poquito más rápido para poder tener al final más espacio para preguntas de los gremios, por favor. Igual la idea es que esto sea una reunión como de apertura, pero podemos programar reuniones, digamos, más específicas con agremiados, con áreas de contratación de cada una de las cámaras, o inclusive pues grupos empresariales que hagan parte de las cámaras. Pero entonces te agradezco si podemos ir avanzando rápido, por lo que pues empezamos un poquito tarde, para que tengan espacio ellos de preguntar. Gracias. Perfecto.
En el dado caso que esos contratistas pues tengan algún tipo de incumplimiento durante la ejecución del contrato, pues será susceptible de pronto de la imposición de multas, de sanciones o de cláusulas penales pecuniarias. Eso lo establece el mismo decreto. Adicionalmente, se establece también en el artículo 5 las cláusulas de prevención de violencia basada en género y de uso del lenguaje no sexista. Lo anterior como una medida que permita promover la permanencia de las mujeres en esos empleos, y también establece que los contratistas tendrán la obligación de prevenir y de denunciar el abuso, el acoso sexual y todas esas demás violencias basadas en género, y obviamente de promover su denuncia. Entonces, un resumen siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos observar un resumen de las obligaciones del contratista que trae ese decreto, que es dirigido precisamente a los sectores, al sector privado, y es primero que deben registrar las mujeres a contratar en la plataforma Bogotá Trabaja. Segundo, se debe contratar y mantener ese porcentaje mínimo de mujeres de acuerdo con lo previsto en la tabla del artículo 3 del decreto. También tienen la obligación de presentar a la supervisión, a la interventoría, todos los soportes que corroboren la vinculación de las mujeres durante el plazo de ejecución de los contratos. Deben prevenir y denunciar la violencia basada en género y hacer uso del lenguaje no sexista. Siguiente, por favor. Acá queremos como resaltar un poco y comentarles que desde la administración se están realizando y se están aunando esfuerzos en torno a la implementación del decreto, que permita realizar una implementación de medidas sectoriales de acuerdo con las necesidades específicas, y para se han venido realizando sesiones de divulgación del decreto con todas las entidades y organismos distritales, y también hemos venido, bueno, este es el primer espacio que tenemos con las entidades de gremios y del sector privado, y esperamos continuar adelantando estos espacios de divulgación del decreto para que todo el sector privado lo logre conocer. Adicionalmente, estamos hablando de esfuerzos para generar alianzas estratégicas que permitan realizar una formación y capacitación a las mujeres que vayan a ser empleadas por el sector privado, y al final queremos realizar una documentación y una socialización de buenas prácticas y de lecciones aprendidas. También vamos a realizar seguimiento al decreto a través de, todas las entidades deben realizar el reporte de información de las mujeres de ramas de las actividades económicas, y lo deben hacer 2 veces al año. En ese sentido, internamente desde la administración se va a realizar un seguimiento al cumplimiento del decreto. Siguiente, por favor. Y por último, resaltamos el rol fundamental que tienen las empresas en este cumplimiento del decreto, y esa es la razón por la cual ustedes se encuentran presentes el día de hoy en esta reunión, y es que es mostrarles cómo el sector privado aporta a aumentar la contratación y la tecnificación de mujeres para que participen en sectores que han sido masculinizados y que son los que se encuentran en el decreto, es decir, aquellos sectores que tienen una menor presencia de mujeres. Adicional a ello, el sector privado también aumenta o logra o aporta a mantener la participación de mujeres, con mayor presencia de mujeres en esos sectores donde normalmente siempre ha sido la mayor presencia de mujeres, permitiendo de una u otra manera recuperar esos empleos que fueron perdidos por la pandemia. También esperamos que se generen como procesos de divulgación e implementación del decreto interno entre las empresas que pertenecen a los gremios, y adicional que generemos alianzas y sinergias con la administración distrital para realizar como una implementación de medidas sectoriales, y facilitar también un intercambio y una documentación de buenas prácticas y de lecciones aprendidas. Listo, Ana, pues muchas gracias. Gracias, Ana. Entonces, como lo mencionó la secretaria, pues mil gracias por estar acá. La idea es que esta sea la reunión inicial para establecer como una ruta de trabajo conjunta. Con nosotros cuentan con un aliado. Sabemos que uno de los problemas principales para poder vincular más mujeres, sobre todo en los sectores en donde hay aumento de participación, es la formación. Y en ese orden de ideas también quisiéramos poner a disposición un convenio o la posibilidad de establecer y ayudarles a formar a mujeres para ciertas actividades puntuales a través de un convenio que tenemos con el SENA. Esta formación es gratuita.
y digamos tiene sus certificaciones y toda la pues, rigurosidad de los procesos de formación del SENA. Para esto pues simplemente sería digamos que analizáramos la solicitud y podríamos hacer la gestión a través de la Secretaría de la Mujer. Por último, pues como lo mencionamos antes, este es el inicio de un proceso, digamos, que esperamos poder acompañar y ayudarlos, digamos, a no solamente divulgar y mandar este mensaje a sus asociados, sino a ver cómo podemos aunar esfuerzos para que ellos puedan materializar esta iniciativa de forma más fácil y que al final pues tengan los resultados que esperamos, y es que las mujeres puedan fortalecer su participación en esos sectores en donde han sido rezagadas y que además se beneficien de los instrumentos de reactivación económica que están principalmente concentrados en vivienda, en construcción, en transporte y en estos sectores que además aumentan la participación. Mil gracias. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, sugerencias. Parece que no. Me estoy viendo. Yo veo a Joana Martínez subiendo la mano. Joana, adelante. Dale, muchísimas gracias. Buenas tardes, secretaria. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Joana Martínez Díaz, hago parte del equipo de Cavacol Bogotá y Cundinamarca. Soy la líder de la estrategia de Mujeres que Construyen. Pues es una estrategia la cual hemos apalancado muchísimo con el apoyo de ustedes. Y estamos estudiando el decreto y teníamos un par de dudas que quisiera corroborar. Cuando Ana María nos mostraba las obligaciones, ahí estaban registrarse en Bogotá Trabaja, bueno, tenía como 4 obligaciones. Estas obligaciones pues no estaban detalladas dentro del decreto, pero la pregunta puntual es, ¿van a salir nuevas resoluciones o modificaciones a este decreto actual en donde se declaren estas disposiciones? Estamos en este momento justamente haciendo como una revisión de todas las posibles aclaraciones o mejoras en futuros desarrollos que podría tener el decreto para ir como limitando esos vacíos y dando mayores herramientas, facilitando la implementación tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas. Eso, digamos, te puedo decir de manera general. De manera particular, le cedo la palabra entonces a Ana María para que te hable un poquito más de cómo el procedimiento. Gracias. Mira, lo que en el decreto el artículo 3º del decreto 332 sí nos está en esas obligaciones que yo resumí en la diapositiva. Ellas están ahí. Ese artículo 3º tiene varios parágrafos, específicamente 7, entonces en cada uno de esos parágrafos se encuentran como inmersas las obligaciones que va a tener el contratista en el evento dado que se presente o que sea adjudicatario de procesos de contratación adelantados por las entidades y organismos distritales. Con respecto a lo que estaba hablando Carolina ahora, y es que estamos haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico y técnico, la viabilidad de hacer unas modificaciones puntuales al decreto, teniendo en cuenta que durante la implementación del mismo normalmente surgen ciertos inconvenientes ya en la práctica. Entonces estamos haciendo esa verificación. Sin embargo, hasta tanto no se expida la modificación del decreto, pues el mismo seguirá aplicando con las cláusulas que en este momento tiene vigentes. Listo, vale. Muchísimas gracias Ana María y Carolina por la aclaración. No sé si alguien más tenga otra pregunta o puedo adelantarme. No, yo aprovecho y te digo una cosa. La idea realmente de esto es que estas son formas como para incentivar, para que podamos realmente salir en conjunto y decir, mire, esto sí está pasando, las mujeres no es que estuvieron contratadas un mes y luego chao, ¿no? Esto es como son unos
incentivos y como unas maneras de poder materializar este compromiso, pero como decía Carolina, si hay una cosa que ustedes, claro, el decreto está publicado, está en fuerza, está todo, pero si hay alguna de estas cosas que ustedes dicen, mire, todo maravilloso, pero esto, bienvenidas los comentarios, pues porque ustedes son nuestros principales aliados, pues sí, nosotros mismos al interior del distrito, como decía, pero pues sí, nosotros podemos hacer contratación pública con enfoque de género nosotros y son los internos, pero la clave es poderlo hacer con ustedes, implementando estas medidas, generando estas condiciones equitativas, pero que no se les vuelva imposible, que sea un aliciente, un incentivo, como muchas de las cosas que ha tocado hacer pues para garantizar enfoques de género, como estos empujoncitos, pero siempre como que nos vean esos aliados en este propósito común. No, buenísimo, buenísimo. Y desde aquí estamos como en esa materialización también y apoyo a dar, pues como que lograr estas metas que se han propuesto desde la administración, desde el plan de desarrollo, pues ese ha sido como nuestro propósito también. Y la otra pregunta que nos surgía, y es más en relación a los pliegos tipo. Este año se publicaron estos pliegos tipo y en estos pliegos tipo hay una determinación en el que se establece que la contratación entre el 5 y el 10% deben de ser mujeres para lo que es mano de obra no calificada. Como el pliego tipo salió este año y la resolución, el decreto 332 del 2020 el año pasado, ahí como que no sé, nos surge la duda de cuál de los dos, porque si bien el decreto de ustedes no establece ese porcentaje de cumplimiento por el nivel profesional o la ocupación en toda la escala organizacional de una obra, en el pliego tipo sí. Entonces ahí nos quedaba como la duda, ¿cuál de los dos vamos a aplicar? O si esto también puede ser susceptible a entrar a esa revisión que se vaya a hacer posterior al decreto 332. Yo, digamos, ahí hago una aproximación, digamos, desde un punto de vista más pragmático. Es una de las cosas que tenemos que entrar a revisar y ver, digamos, si podemos hacer aclaraciones y desarrollos adicionales. Pero digamos que son, o sea, el porcentaje que nosotros estamos definiendo son porcentajes globales, que no solamente es mano de obra no calificada, ¿no? Para los sectores en donde ese porcentaje es menor del 10%, como es por ejemplo en el caso de construcción, creería yo que siempre pues va a tener prelación pues el porcentaje que se va a cumplir a través de los pliegos tipo. O sea, como el mínimo que se debe cumplir es el máximo del mínimo para poder cumplir con esa pues con ambas disposiciones, si no estarías incumpliendo con alguna de las dos. Pero le cedo la palabra a Ana María, que pues es la abogada experta en el decreto. Sí, se debe cumplir bueno, el pliego tipo establece un porcentaje de vinculación por encima de los porcentajes inicialmente establecidos en el primer rango del decreto. En ese sentido, pues tendría que aplicarse lo previsto en el pliego tipo y con ello, pues por obvias razones estaríamos cumpliendo el objetivo del decreto. En estos 2 años, pero el próximo año ya cambia, porque la meta de ustedes es 13.6 y el de pliego tipo es 10. Entonces ahí es donde queda como, nos acogemos a la distrital, al pliego tipo, ahí es esa duda más. O sea, es que hay que cumplir los dos. O sea, digamos, básicamente es como, si cumplo el 10, cumplo el decreto, pues cumplo ambos. Si cumplo uno pero no cumplo el otro, pues estarías no cumpliendo alguna de las dos normativas. Entonces por eso digo que es un poquito como el máximo de los dos mínimos es el que se debería aplicar. Listo. Creo que de nuestra parte esas eran las dudas. No teníamos otras, no sé, de pronto no son más, por ahora no son más, son esas las dudas.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, solicitud, comentario? Camila Orduz de la Torre. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estaba leyendo aquí el decreto y estaba revisando el artículo 4, que es el de reporte de información, y quería consultarles si de pronto tienen la matriz, que creo que se habla en el parágrafo primero o en el segundo, en donde creería que se indica cuál es la información que tienen que evidenciar los empresarios. Y esto lo digo más que todo porque entiendo que pues queremos revisar si el empleo se mantuvo por el periodo de la vigencia de la contratación, pero también quisiera revisar si de pronto en esos informes vamos a tocar otros temas, como de pronto si se mejoró la calidad de vida de la mujer más allá de que tuviera empleo, porque seguramente eso le puede traer de pronto algunos inconvenientes a nivel familiar, a nivel de tiempo que le dedica al descanso, por ejemplo, o a otras actividades que pues le generan bienestar a la mujer. También quisiera revisar si de pronto en ese informe que vamos a que le van a solicitar a las empresas estaría contemplada, por ejemplo, una causalidad por la cual las mujeres rechazan los trabajos o algo así, que de pronto nos permite identificar como algunas dinámicas que se están dando al interior del mercado laboral y que de pronto no estamos identificando, ya sea porque de pronto las mujeres están viendo sobrecargadas o en el cuidado de la casa, y de pronto que pudiéramos seguir implementando las manzanas de cuidado, que sé que ustedes la han venido implementando con mucha, pues siendo las abanderadas de este tema, o si de pronto estos informes se limitan únicamente a la cantidad de mujeres que tienen mayores puestos de trabajo en los sectores que mencionaron. Ok, no estoy segura si entendí bien la pregunta. Se refiere a cómo, o sea, primero está para la parte de seguimiento, que son como pues las matrices de cómo se va a reportar, pero hay un pedazo adicional que pregunta sobre como el impacto real del empleo sobre el bienestar de las mujeres. Sí, señores, como si de pronto en ese monitoreo que le van a estar haciendo a los resultados que salgan de este decreto, si se está contemplando de pronto este tipo de preguntas que van más allá de pronto de si tienen trabajo o no, y si pues mejoró el índice de pobreza multidimensional, o si mejoró la calidad de vida, qué retos se están enfrentando, etcétera, y que pues la empresa funcione ahí como un articulador entre lo que está sucediendo con la mano de obra femenina y lo que estamos identificando pues a partir de las cifras, o si únicamente esos informes pues van a revisar como todo el tema del empleo que ya estábamos revisando previamente. Ok, entonces yo voy a iniciar la respuesta a esa pregunta, pero Ana también complementa, interrúmpeme o hace las apreciaciones que consideres, igual Lucía. Entonces, en el primer punto, estamos en este momento en el proceso de definir como el esquema de seguimiento. Ese esquema de seguimiento, digamos que lo tendrá que ejercer el supervisor de los contratos al interior de cada entidad, y la entidad y el supervisor, digamos, es quien reporta a la Secretaría de la Mujer. Entonces, en ese orden de ideas, el formato que se usará lo tendrá que proveer el supervisor del contrato, tendrá que tener una información mínima que pues es la que nosotros, digamos, los mínimos requeridos que le solicitaríamos. Y en un principio, digamos que hemos pensado en que estamos trabajando en que ese formato y ese esquema de seguimiento sea, digamos, muy simple, con el propósito de que no sea, digamos, una barrera más, una limitante más, sino que en efecto facilite el propósito de hacerle seguimiento al impacto del decreto. En el segundo punto que mencionas, pues ese sería el sueño, creo que de cualquier persona que trabaja en mejorar la participación de mujeres en la economía, no solamente sumar cuántos empleos son, en qué trabajan, sino saber si son informales, si son formales, si eso tiene un impacto en su pobreza o no. Entonces, en un principio, como lo mencioné, estamos empezando, digamos, como de lo simple para tener, digamos, el esquema montado, y una vez ese esquema esté montado, de acuerdo a la evolución, podemos ir complejizando el esquema de seguimiento, y sería ideal poder llegar allá, pero en un principio, digamos que es básicamente a los números y al porcentaje de participación. Ana, Lucía, no sé si tengan algo más.
Solamente con respecto al tema del reporte de información, este reporte de información, conforme a lo que está establecido en el decreto, lo deben realizar las entidades y organismos del distrito conforme a la matriz que expidió la Secretaría Distrital de la Mujer y en cumplimiento a unos lineamientos que fueron emitidos también a través de la circular conjunta 013 del 15 de abril de este año. Entonces ahí está la información, cómo las entidades deben reportar a la Secretaría Distrital de la Mujer esa información, pero ya cada una de las entidades le solicitará a los contratistas la información que a bien consideren con el fin de poder consolidar o reunir la información y realizar el reporte. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya nos quedan 2 minutos. Secretaria, no sé si quiere cerrar. Pues realmente cierro agradeciéndoles mucho, agradeciéndoles por este compromiso, por esas preguntas, por estarlo viendo, por estar encima, los puntos sobre el pliego, los pliegos tipo y esto y cómo lo logramos. Igualmente, pues ustedes saben que en esto tampoco tenemos tanto tiempo y esto pues está en curso y aplicándose, pero si alguna pregunta llega a surgir, alguna duda, alguna sugerencia, pues estamos abiertos. Lo que más nos interesa es esto, hacerlo de la mano con ustedes, vernos como aliados en esto. Tampoco, o sea, ustedes lo saben mejor, muchos están en otras partes del mundo, pero lo que decía en un momento, muchos gobiernos alrededor del mundo se han unido con este objetivo de contratación pública, con enfoque de género como estrategia, y otros han avanzado. El caso de Chile es muy notorio, y yo creo que si lo hacemos de la mano y lo vemos como algo positivo, no como lo que, sobre todo el mensaje que quiero mandar es que no se vayan como, no, es que la alcaldía nos pone unos ladrillazos de requisitos, sino por el contrario, que lo vean como un estímulo a que realmente logremos cerrar las brechas de género, que podamos decir entre el sector público y el sector privado le estamos apostando a la igualdad de género, le estamos apostando a la equidad, le estamos apostando a cerrar esta brecha que profundizó la pandemia. Y pues nada, nos tienen es como aliados y pues realmente muchas gracias tanto por su apuesta con este decreto como por las otras iniciativas que tenemos con varios de ustedes, así que muchas gracias. Caro, ¿tú algo más? No, simplemente quisiera dejar de pronto el contacto del correo de Ana María. Sí, maravilloso. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, queja también? No. Ana, ¿nos puedes dar tu correo, por favor? Sí, si no lo puedes echar, Ana, muchas gracias. Y solamente en el chat se los estoy compartiendo. Ay, qué pena, María. Quería dejarles una mención pequeña, y es, ayer estuvimos hablando con Diana Parra y la intención es poder divulgar este decreto, poder tener un espacio. Nosotros se los proponemos posterior al 28 de octubre, si les parece. Nosotros tenemos un comité de contratación pública, el cual es liderado por el director que se llama Giovanni, que nos está acompañando en la reunión. Giovanni está liderando este espacio y nos gustaría mucho poderlo socializar y poder ver lo que estamos haciendo en Camacol con esta ruta de formación y empleabilidad que hemos diseñado y cómo podemos de pronto desde ahí apalancar un poco más esta estrategia. Generoso, Camacol, muchas gracias, lo agradezco muchísimo, muchísimo. Pues sí, eso, y sugerencias bienvenidas también, si ustedes creen o saben, oiga, en los sectores esto es lo que está generando más ruido, bienvenido a decírnoslo, a cómo lo ajustamos, a cómo lo precisamos. Entonces, sí, esa invitación a ser socios en esta y en lograr como una Bogotá con una reactivación más equitativa. Gracias. Hasta luego, gracias secretaria, hasta luego. Gracias a mi equipo, mil gracias. Muchísimas gracias, que estén bien, feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias.